nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar platicando con un conocido, con un amigo, y yo le estaba platicando y contando acerca de mi fe en el Señor Jesucristo. Yo le hablaba cómo solamente en Jesucristo una persona puede encontrar salvación, perdón de pecados, vida eterna. Y estuvimos platicando un buen rato y él me estaba escuchando con bastante atención. Lo veía interesado. Y él en cierto punto de la conversación me dice: mira, Oliver, la verdad es que me gusta mucho lo que me estás diciendo. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo y definitivamente quiero tener vida eterna, quiero salvarme del infierno. Pero una de las cosas que a mí me preocupa y que no quiero hacer es que después de yo de haberme acercado a Jesús, tener que andar hablando a las demás personas acerca de Jesús. No me gustaría pues que yo reciba de Jesús y luego tener que andarlo compartiendo con otros. Mucho menos me gustaría tener que andar yendo casa por casa y diciéndole a la gente: quiero decirle que Dios le ama. No me gustaría nada de esas cosas. Y cuando yo escuché ese comentario, me di cuenta que aunque tenía cierta fe en Jesucristo y cierta fe en Dios, no estaba entendiendo del todo la importancia del mensaje de salvación de Jesucristo. En otras palabras, él estaba diciéndome algo así como: pues la verdad es que sí me interesa salvarme yo, pero hasta ahí. Ya pues los demás, ¿verdad?, que le hagan como puedan, no me interesa andar compartiendo de esto. Ahora, yo quiero pensar que lo que le daba un poquito de temor era andar casa por casa tocando puertas. A lo mejor era su respuesta acerca de eso, pero lo expresó de esa manera: no quiero andar compartiendo de Jesús. Hoy quiero hablar acerca de que el mensaje tan poderoso de salvación de Jesucristo, a este mensaje lo llamamos el Evangelio. La respuesta de nuestro corazón, la única respuesta correcta, la única respuesta, voy a decir, amorosa, la única respuesta lógica, moralmente correcta al recibir un mensaje tan importante para la vida de las personas, es que aquel que lo recibe quiera compartirlo con los demás. Porque es un mensaje de vida eterna. Es un mensaje, es el único mensaje según las Escrituras, la Biblia, que puede traer salvación, transformación y libertad del pecado a la vida de una persona. Es el único mensaje. Y una respuesta contraria a esto sería portarnos con cierto desamor por los demás, con cierto desinterés por lo que les va a pasar a las demás personas. Hay una historia bíblica que ilustra perfectamente esta verdad de la cual estoy hablando. No vamos a leer toda la historia, se la voy a platicar y vamos a leer solamente 2 versos de esta historia. Voy a contársela. Es una historia del Antiguo Testamento. En una ocasión, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que tenía en ese tiempo uno de los reinos de Israel, el reino del norte, tenía una capital que se llamaba Samaria. Ellos estaban en esta ciudad, en Samaria, y llegó un ejército enemigo muy numeroso y de mucho poder y sitió al pueblo de Israel en la ciudad de Samaria. Los rodeó completamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, que como el pueblo de Israel no tenía capacidad en su ejército para salir a pelear contra ellos, se quedaron encerrados bajo sus murallas. Al paso del tiempo, la comida que había dentro de las murallas en la ciudad se empezó a terminar y ya no tenían manera de conseguir más alimentos y empezó a escasear el alimento. Y el alimento más corriente para los hebreos, para los judíos, se volvió carísimo porque no había comida. Y entonces la gente empezó a morir de hambre. Empezar la gente a tener desesperación por comer y algunos comenzaron a morir a tal grado, amigos, que la Biblia nos cuenta que un par de mujeres, al ver que sus hijos estaban muriendo y ellas mismas estaban muriendo, dijeron: ¿sabes qué? Pues vamos a comer a uno de nuestros hijos para quitarle su dolor y nosotros poder extender un poquito más nuestra vida.
y dice: comemos primero el mío y después, cuando tengamos otra vez necesidad, vamos a comer el tuyo. Se pusieron de acuerdo y así lo hicieron y comieron a uno de los niños. Está registrado en la palabra, es una historia muy cruda, pero ante la desesperación de comer era la única opción. Pero cuando tocó el tiempo de que la otra mamá diera a su otro hijo, ella se lo escondió. Y entonces esta mujer va y reclama al rey de Israel y le dice: hey, me pasó esto. Y el rey dice: pues yo no tengo para darte alimento. Y le dice: es que mira lo que hizo esta mujer. Y al rey le dolió tanto en su corazón que se entristeció y se puso de luto por lo que su pueblo estaba sufriendo. Imagínense las circunstancias de mucho dolor en ese pueblo. Entonces, alrededor de la muralla de Samaria había unos cuatro personas que estaban enfermas de lepra. No se les permitía vivir adentro de la ciudad porque contagiaban al resto de la ciudad, pero eran del pueblo de Israel también. Así que estos hombres tenían dos problemas. No solo estaban llenos de lepra, sino también estaban muriéndose de hambre como todo el pueblo. Y entonces ellos dicen: ¿saben qué? Hablan entre ellos: no tenemos otra opción. Vamos a ir al ejército de los sirios que nos están rodeando y quizá nos perdonen la vida y comamos algo y podamos extender nuestra vida un tiempo. Pero si vamos y pasa eso, pues qué bueno. Y si nos matan, como quiera nos vamos a morir de hambre aquí. Así que a esos hombres se les ocurre ir y visitar el campamento de los sirios. No estoy contando toda la historia por falta de tiempo, pero Dios un día antes había prometido que iba a traer alimento al pueblo de Israel, y el rey y su gente no lo creyeron. Entonces estos leprosos van al campamento de los sirios que estaban rodeando. Obviamente no estaban en el círculo inmediato, lo rodeaban a la distancia de tal manera que no se podía ver el campamento hasta que llegaron ahí. Y fueron de noche, y cuando encuentran el campamento, lo encuentran completamente vacío de personas, porque resulta que los sirios en la noche escucharon, Dios hizo que escucharan sonido de ejércitos y de caballos y de carros de guerra que venían. Y ellos dijeron: es que los israelitas pagaron a los egipcios para que les ayudaran, y son numerosos y nos van a destruir. Y les entró terror y salieron corriendo de su campamento y se habían ido. ¿Vamos bien en la historia hasta aquí? Entonces estos leprosos llegan y encuentran el campamento vacío, pero habían salido tan a las carreras que habían dejado sus pertenencias, incluidos alimentos. Y estos 4 leprosos, en un campamento de miles, se dieron el gran banquete de su vida. El Sirloin Stockade le quedó bastante corto, y empezaron a comer, a saciarse y a alimentarse. Y estando ahí, de pronto les invade un pensamiento. Y esto es lo que vamos a leer en la Biblia. Segunda de Reyes 7:9. Fíjense lo que dice. Se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día ¿de qué? ¿Sabe qué significa la palabra evangelio? Buena nueva. Qué interesante, ¿verdad? Ok, dicen: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Es decir, nos va a venir algo malo de tanta maldad si no vamos y les hablamos a la gente que está muriendo de hambre allá en nuestro pueblo. No estamos haciendo bien. Es día de buenas noticias y nosotros callamos. Dice: vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Mis hermanos, lo que le faltaba a este pueblo era alimento, algo realmente importante para que podamos sostenernos con vida en nuestro cuerpo.
Y estos hombres, al ver la necesidad, primero se alimentaron ellos, pero un momento su conciencia les habló desde lo profundo de ellos y le dijeron: hey, detente, ¿cómo puede ser que tú pienses nada más en ti y te quieras quedar aquí comiendo y satisfechas tus necesidades por mucho tiempo, cuando tus hermanos, tus amigos, tu familia están allá dentro de la ciudad y se están muriendo de hambre? Aún estos hombres tuvieron esa conciencia, ese sentido común, ese ser humanos con los demás, esa misericordia de decir: tenemos que ir a hablarles a los demás. Y fueron. Y no lo voy a escribir toda la historia, pero a final de cuentas el pueblo salió y pudieron alimentarse, y el pueblo vivió por un milagro que Dios estaba haciendo. Es decir, Dios estaba trayendo salvación. Los leprosos descubrieron esta salvación, y los leprosos fueron y compartieron esta salvación con todo el pueblo. Yo sé que no es el objetivo de esta historia hablarnos del mensaje del evangelio, pero es una ilustración perfecta. Porque ¿no será mucho más un mensaje que pueda rescatar a las personas de la condenación eterna y darles vida eterna junto a Jesucristo? ¿No será más grande ese mensaje que un mensaje a la gente que vengan a comer alimentos? ¿No será 1000 veces más importante las buenas noticias del evangelio, que pueden transformar el alma de una persona y darle vida plena? ¿No será 1000 veces más grande? Y nosotros, la palabra de Dios nos ha dado ese mensaje. Y si tú has creído en Jesucristo, tú te has llenado de este mensaje. Y este mensaje ahora te hace una persona responsable. ¿Se entiende o no se entiende? Miren, hermanos, cada vez que nos sentemos a la mesa a disfrutar de la palabra de Dios, estoy hablando metafóricamente, cada vez que nos sentamos a la mesa a disfrutar del banquete de la palabra de Dios, y no veamos aquí a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, yo creo que deberíamos recordar estas palabras de los leprosos. No estamos haciendo bien. Ahora, si tú los has invitado al banquete, bueno, ciertamente has hecho bien. Pero si ellos no están aquí porque tú has guardado silencio, todos deberíamos decir juntos estas palabras de los leprosos: no estamos haciendo bien. Hoy es día de ¿qué? De buenas noticias. Hoy es día de salvación, y nosotros callamos. Hermanos, yo quiero decirles algo muy importante. El plan de Dios para salvación te incluye a ti. Te incluye a ti, pero va más allá de ti. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, cuando Dios estaba efectuando su sacrificio en la cruz, yo puedo decir: ¿estaba pensando en mí? Sí, creo que me tenía en su corazón, me amaba a mí. Pero me amaba más que a mí. Amaba a muchísimas otras personas por las cuales Él también estaba muriendo. A veces podemos ver el mensaje de salvación tan personal que nos olvidamos de las demás personas. Fíjense muchas veces cómo compartimos acerca del mensaje de salvación a la gente. Voy a decir algunas de estas maneras. Le decimos a la gente: Dios te ama, Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, para ti. Dios quiere ayudarte a ti en tus problemas. Dios quiere salvarte y darte a ti vida eterna. Dios quiere perdonar tus pecados. Ahora, no me malentienda, yo no quiero decir que esto no es cierto. Esto es una verdad. Pero muchas veces hacemos tanto énfasis en una sola persona que las personas piensan y dicen: si yo recibo el evangelio, ¿hasta aquí qué? Hasta aquí queda. El evangelio era nada más para mí. El problema en este tipo de expresiones no es que no sean verdaderas, son verdaderas, pero que a veces hacemos mucho énfasis en la persona, en lo individual,
Cuando Cristo Jesús no vino a morir solo por individuos, Cristo Jesús vino a morir y a rescatar un pueblo para sí mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando Jesús oró en Juan capítulo 17, escuche esta parte. Cuando Jesús oró por los creyentes, estaba orando por sus discípulos, Él dijo: no te ruego solamente por ellos, te ruego por los que han de creer por la palabra de ellos. Mis hermanos, Dios no solamente está pensando en ti. El evangelio no termina en mí. El evangelio me incluye, pero el evangelio, Dios quiere alcanzar a más personas que solamente a mí. Y es importantísimo entender esta verdad desde que escuchamos el evangelio. Amigos, Dios tiene un plan de salvación para la vida del hombre. Dios está rescatando un pueblo. Él nos creó en el principio, creó un mundo perfecto, creó a Adán y Eva, los puso en un paraíso. Quiero platicarle la historia, el panorama completo. Dios creó al hombre ahí en el paraíso, pero el hombre eligió rebelarse contra Dios y pecar. Y a partir de ahí, toda la humanidad entró en una espiral descendente de maldad que nos ha alcanzado hasta nosotros a la actualidad. Hay maldad, hay pecado, hay corrupción en nuestro mundo. Las cosas no son como deberían ser. Hay dolor alrededor de nosotros. Sufrimos el pecado de otros y nosotros ofendemos a los demás. Es decir, estamos en un mundo que necesita ser rescatado. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo vino y murió en la cruz y resucitó, no se quedó en la tumba, para traer salvación y restaurar al hombre, a todo aquel que crea en Él. Dice la palabra de Dios. Dice: para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, la historia es: la humanidad cae, Dios la diseñó perfecta, la humanidad cae y Dios, Jesucristo, vino para rescatarnos. ¿Qué sigue cuando alguien dice: creo en Jesucristo, quiero su salvación a mi vida? Inmediatamente, ¿qué sigue para esa persona? Que esa persona es transformada de ser un agente de nuestro mundo en la maldad a ser un instrumento en las manos de un Dios que quiere salvar a muchísimas personas y que quiere restaurar esta vida, no como estaba en el Génesis, mejor que como estaba antes. Dice la Biblia que Dios quiere traer nuevos cielos y tierras nuevas, donde more la justicia de Dios. Eso va a ser al final. Eso va a ser al final. De eso habla el libro de Apocalipsis. Eso es al final. Nosotros estamos en este ínter donde Dios está utilizando las vidas de las personas que han creído en Él, no solo para que se queden con la salvación hasta aquí, sino para que la extiendan a su alrededor. Mire lo que dice Apocalipsis 7:9. Vea cómo Dios está reuniendo no individuos, sino un pueblo. Mire lo que dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Fíjense lo que dice: ¿de dónde? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Es decir, habían sido salvados de sus pecados, y con palmas en las manos. Y mire lo que hacían: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación, ¿qué dice? Pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Está describiendo a qué? A un pueblo, dice, que no se alcanzaba a contar, no se podía. Eran tantas las personas que estaban reunidas delante de Dios. Está hablando al final del tiempo, en la presencia de Dios. Eran tantas las personas que no se podían contar. Y no eran solo de una nacionalidad, no eran solo judíos,
No eran solo mexicanos, había gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación ahí reunidos, y todos estaban glorificando a Dios diciendo: Él es el que nos ha salvado, damos gloria a Él, porque la salvación solamente viene de Jesucristo. Cuando creemos en el Evangelio, pasamos de ser siervos del pecado a ser siervos de Jesucristo. De ser agentes en un mundo de maldad, del cual somos parte, a ser instrumentos en las manos de un Salvador, de un Redentor. Amigos, el Señor puso en mi corazón este mensaje, porque yo creo que la iglesia tenemos que tener este corazón, que no solo piensa en la salvación para nosotros mismos. Sí, necesitamos ser salvados. Sí, Cristo quiere perdonar mis pecados, pero no termina en mí. Y yo quisiera, y sé que es el deseo de la palabra de Dios, que nosotros, aún alguien que venga desde primera vez a escuchar el Evangelio, que sepa que sí, Dios te quiere alcanzar a ti, pero que quiere algo más, que quiere alcanzar a tu familia, que quiere alcanzar a tus amigos y que quiere alcanzar a tus conocidos, porque el mensaje de salvación son buenas noticias que todo mundo debería escuchar. De modo, amigos, que venir a Jesús nos da una nueva identidad. ¿Sí? Ahora, no pretendo en este mensaje hablar de toda la identidad que una persona adquiere al venir a Cristo, pero parte de esta nueva identidad que Dios nos da es una identidad misional. Déjame explicar un poquito esto. La mayoría de las personas, cuando escuchamos misioneros, ¿en qué pensamos? En irnos a una aldea allá con los africanos, ¿verdad? Y todos decimos: yo no quiero eso, déjaselo al otro. ¿Es cierto? Pero ahorita vamos a demostrar que cuando alguien cree en Jesucristo, Dios nos da una nueva identidad de misioneros. Pero no se asuste, no estoy hablando de irnos a África. Estoy hablando misioneros en el sentido de que Dios nos da una identidad de que ahora tenemos una misión que ejecutar. ¿Tenemos una qué? Una misión. Todo el que viene a Cristo automáticamente en el paquete completo adquiere una misión. Sí, son perdonados nuestros pecados. Sí, se nos da un lugar para con Dios en la eternidad. Sí, todo esto es cierto, pero también es cierto que se nos da una misión. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2:9. Dice de la siguiente manera: mas vosotros, está hablándole al pueblo de Dios, y fíjense que no le está hablando a una persona, está hablándole a ¿qué? En plural. Mas vosotros sois linaje escogido, es decir, una descendencia escogida por Dios. Real sacerdocio, no voy a explicar todas las palabras ahorita, pero miren lo que dice aquí: son una ¿qué? Nación santa. La palabra santa quiere decir consagrada, escogida, apartada para Dios. Apartada para Dios. Dice: ustedes son un pueblo escogido. Dice: pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Explico un poquito: para que anuncien las virtudes, la bondad, la gracia, la misericordia, la justicia que son de Dios. Y dice la Biblia: el que cree en Jesucristo viene a formar parte de un pueblo. Y ese pueblo tiene la misión de ¿qué? ¿Qué dice ahí? De anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y mire lo que dice verso 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora ¿qué? Sois pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora. ¿Yo por qué puse esta parte? Me parece muy importante. Porque el motor que nos mueve a querer compartir a los demás es pensar en que nosotros, antes de escuchar de Jesucristo, no éramos pueblo de Dios. Antes de escuchar a Jesucristo, no habíamos recibido la misericordia de Dios. ¿Se entiende esto? Antes de estar en Jesucristo, dice la Biblia que la gente estábamos en condenación por nuestro pecado. Esa es la realidad.
Y cuando alguien dice, yo no era pueblo, pero por la gracia de Dios, Él me hizo parte de su pueblo. Cuando alguien dice, yo no tenía misericordia, no había recibido la misericordia de Dios, pero porque alguien me habló la palabra de Dios, ahora he alcanzado misericordia. Eso se vuelve en un motor para decir, tengo que compartir con los demás. En otras palabras, la Biblia dice, ¿recibiste la gracia de Dios? ¿Recibiste la gracia de Dios? Da a los demás esa misma gracia. No te la quedes aquí, compártela. En una ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos estas palabras tan preciosas. Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida en él. Qué palabras tan preciosas, ¿sí? Fíjense el mensaje que está proclamando. A un mundo que está lleno de tinieblas, Jesús viene y le dice a este mundo, yo soy ¿qué? La luz del mundo. Hay una religión que se ha tratado de apropiar de este nombre. Es incorrecto. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. No pertenece a un grupo exclusivo religioso, sino vamos a ver que pertenece a alguien más. Jesucristo dice, yo soy ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá en él ¿qué? La luz de la vida. Posteriormente, Jesús hablándole otra vez a sus discípulos, Mateo 5:14, vamos a leerlo en sus pantallas, dice, vosotros, es decir, ustedes, ¿qué dice? Sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, dice Jesús, yo soy la luz, pero luego les dice, les da una nueva identidad a todos los que creen en Él, a la iglesia de Jesucristo que vive como Cristo vivió. Le dice, yo soy la luz del mundo. Y ahora da una identidad preciosa y les dice, ahora ustedes que creen en mí son ¿qué? La luz del mundo. Nos da una nueva identidad. Una nueva identidad. Y dice Jesús, ¿sabes por qué te estoy dando luz? Yo te estoy dando luz no para que te escondas. Digo, ¿quién en su sano juicio prende una luz y agarra un cajón y la tapa para que no se vea nada? Vamos a prender los focos y tápalos para que no alumbren. Dice Dios, no, yo no encendí las luces para que estuvieran encerradas. Yo encendí la luz y la puse sobre un candelero. Es lo que hacen las personas, para que sea ¿qué? Vista por los hombres. Y dice Jesús en este mensaje, abraza esta identidad, dice, así alumbre la luz de ustedes a los ojos de los hombres. No se escondan, compartan su vida con los demás, de tal manera que su luz alumbre delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una nueva identidad. En esta semana le dije a mi niña Emma de 7 años, le dije, chiquita, a partir de ahora voy a empezar a enseñarte, voy a darte clases de piano. Y tenemos un piano ahí en la casa, y yo sé un poquito de piano, y le dije, te voy a dar clases. Y se emocionó tanto que me dijo, papá, ¿qué día van a ser las clases? Le dije, bueno, van a ser los viernes, tú regresando a la escuela vamos a tener clase aquí. Pues se llegó el viernes en la mañana, mi esposa la fue a llevar a la escuela y dice, no paraba de decir, hoy es viernes, mi papá me va a dar la clase de piano, ya estoy bien emocionada. Y entonces sale de la escuela y llega a la casa y adivinen qué pasó.
me dice: papá, la clase, ya sigue la clase, me voy a ir a cambiar y voy a preparar mi mochila para poner las cosas de las clases de piano. Y fue y se cambió y viene y me dice: pero espérate, papá, me dice esto. Ella está en esta etapa donde todas las cosas en su vida las pone como si fuera una obra de teatro y todos somos personajes en esta obra, ¿sí? Entonces me dice: tú vas a ser el director de la escuela de piano y yo voy a ser la alumna. No eres mi papá, eres el maestro, ¿ok? Así que me voy a ir a la cocina, voy a cerrar la puerta y voy a tocar. Y tú me abres y me vas a decir: hola Emma, hola niña, ¿cómo te llamas? Yo te voy a decir: me llamo Emma, soy la nueva alumna de piano. Y vas a pasar y vas a empezarme a enseñar piano. No eres mi papá, eres el maestro. Ok, acción, ¿verdad? Y se va, toca, agarra su mochila y viene y me dice: hola maestro. Y yo le digo: hola, ¿cómo te llamas, Emma? Y ya se sienta. Y estaba en el papel: a ver maestro, ¿qué tengo que hacer ahora? Y de repente, que yo no estaba haciendo algo según el papel y se me salía a decirle hija o alguna cosa así, me decía así en secreto. Solo estábamos nosotros dos, nadie más nos escuchaba. Pero me dice así en secreto, me dice: no papá, acuérdate que no soy tu hija, tú eres el maestro. Perdóname, ¿verdad? Abrazó un rol. Dios permitiera que abrazáramos la identidad de ser luz del mundo, así como mi niña estaba abrazando este rol de una escuela de piano. Dios permitiera que nosotros dijéramos comprometidamente, en este ejemplo ella estaba actuando, pero que en nuestra vida dijéramos: Cristo me dijo, yo soy la luz del mundo, y abrazáramos esa identidad y no la soltáramos. Y cuando algo sea tentación allá afuera y haya ocasión de caer, recordáramos: Jesús dijo que mi luz tiene que alumbrar delante de los hombres. Yo no puedo participar en eso porque soy luz del mundo. ¿Una nueva qué? Identidad. Cuando vienes a Jesucristo, Dios te da una identidad. La diferencia entre echar una responsabilidad a la gente de tienes que salir a compartir el evangelio es que eso es una actividad. La gran diferencia radica en que una identidad se abraza, se hace parte de nosotros. Las actividades son algo que se hacen por ratitos. La identidad es lo que somos todo el tiempo. ¿Cuándo comienza esta nueva identidad para una persona? Cuando cree en Jesucristo. Ahí comienza. No tienen que pasar 20 años para que te conviertas en alguien que comparta de Jesús. Comienza en el momento que le dices a Jesucristo: quiero seguirte, creo en ti, perdona mis pecados. Ahí el Señor te da una nueva identidad y te da una misión. Miren, de hecho, con Pedro y con Andrés, antes de que los llamara, Jesús ya estaba pensando en su identidad. Miren lo que dice Mateo 4:18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. No los conocía, los vio ahí echando las redes. Y les dijo: venid en pos de mí y yo los voy a convertir. ¿Los voy a hacer qué? Pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Sí? Ellos eran pescadores, su identidad, su trabajo, lo que ellos hacían era pescar. A eso olían a pescado, sabían la técnica para pescar, eran expertos en eso. Pero cuando el Señor viene, les dice: hey, quiero que dejes esa identidad, yo quiero darte una nueva identidad. Te voy a convertir de pescador de peces a un pescador de hombres. Y a ellos les gustó la idea. Creyeron en Jesús y dijeron: te seguimos. Y a partir de ello, de ese momento, Dios empezó a convertirlos de pescadores de peces en pescadores de hombres. Dios quiere darte una nueva identidad. Y en el corazón de Dios, ¿sabes quién está? Las personas. No están los peces, están las almas, las personas. ¿Quién está alrededor de ti? ¿Sabes cuál es tu misión?
lo que está a tu alrededor. No te tienes que ir a África. Algunos, Dios tendrá ese llamado para algunos. Pero tu misión inmediata, ¿dónde está? Aquí a mi alrededor. Ahí puedo comenzar. Yo puse la pregunta: ¿cuál es el evangelismo más efectivo, el que más funciona? Y la respuesta es, en una frase la puse ahí: el que se vuelve la identidad de la iglesia, el que deja de ser una actividad bimestral para convertirse en el día a día de los creyentes. ¿Sí? Miren, en las iglesias comúnmente nos hemos acostumbrado a esto. Hemos dicho: vamos a compartir el evangelio todos juntos, vamos a salir a las calles. Entonces ponemos una fecha, la ponemos mensualmente, la ponemos bimestralmente, trimestralmente, semestralmente. Ponemos fechas para salir juntos a compartir el evangelio. Ahora, ¿pueden ser útiles estas actividades? Claro que pueden ser útiles. Pero ¿qué pasa si solo son actividades y no hay identidad? Pasa que la iglesia está centrada en sí misma 60 días, un bimestre, centrados en nosotros mismos, y ese día, por una hora, decimos: vamos a ir a compartir el evangelio y alcanzar a los demás. Y te pones la identidad una hora. Acaba, te la quitas y por 60 días dejas de ser luz del mundo. Ese es el llamado de Jesucristo. El evangelio más exitoso, el evangelismo más exitoso es cuando la gente dice, como mi hija dijo: papá, tú eres el maestro, yo soy la alumna. Es cuando la gente abraza la identidad, dice: yo soy, el Señor me dijo ser la luz del mundo, soy un pescador de almas. Hemos limitado el evangelismo al definirlo solamente como una actividad. Lo hemos limitado muchísimo. Miren, iglesia, cada domingo que venimos, fíjense este ejemplo, cada domingo que venimos aquí, la iglesia estamos siendo llamados a ser reunidos y la gente atiende ese llamado. Y acudimos al llamado y estamos aquí para recibir la palabra de Dios, para adorar, para llenarnos del compañerismo unos con otros, para orar unos por otros. Todo esto es parte de ser iglesia, ¿sí? Pero cuando se termina el domingo, cuando se termina la reunión, escuche esto porque creo que es muy importante. Cuando termina la reunión, la iglesia no termina. ¿Se entiende? Los domingos somos llamados a estar aquí, pero ahorita que la reunión acabe a las 2 de la tarde, la iglesia no termina, sino que la iglesia, que son las personas, ahora son enviadas. La iglesia no es una reunión. La iglesia son personas que han abrazado la identidad de amar a Cristo y vivir para Él. Se acaba la reunión y la iglesia continúa, pero ahora está en un trabajo, ahora está ya en la empresa tal, ahora está con la familia tal, ahora está en la colonia tal, ahora está platicando con tal vecino, ahora fue a tal café. Ahí está la iglesia todo el tiempo, toda la semana, 24/7. La iglesia es luz del mundo. El evangelismo es una carga para las iglesias porque se ve como una actividad más para añadir a nuestras apretadas agendas. Pero dejará de ser una carga en tu vida cuando se convierta en tu identidad, en tu misión del día a día. Ahora, yo sé que alguien me estará diciendo: bueno, tengo poquito de conocer a Jesucristo, apenas estoy decidiendo creer en Él. Yo me sentía tentado a compartir este mensaje solo con gente que tuviera mucho tiempo en la fe, pero cambié mi perspectiva y dije: no, esto lo tiene que oír toda la iglesia. Y si alguien nos visita por primera vez, gracias a Dios que estás aquí. Cristo quiere salvarte a ti también, pero quiere transformar tu vida y convertirte en alguien que lleve su mensaje a toda tu familia, amigos, vecinos, etcétera.
Entonces yo quería compartir este mensaje con todos, y alguien que me puede estar diciendo, bueno, es que apenas acabo de conocer a Jesús. Yo quiero decirle esto que considero muy importante. No necesitas ser un experto en el cristianismo o en la teología para compartir de Jesús, porque es lo que a veces detiene a muchas personas. Alguien dice, es que yo creo en el Señor y quisiera alcanzar a gente, pero es que no he tomado todos los cursos, o no he estudiado en un seminario, y eso nos detiene. Voy a comentarle algunas historias bíblicas rapidito, ¿sí? Había un hombre que se llamaba Mateo, y cuando el Señor Jesús pasa por donde Mateo estaba, que era un cobrador de impuestos, y lo llama y le dice, sígueme, Mateo cree en él, cree en Jesús, en sus palabras, y lo sigue. Inmediatamente, ¿saben qué hizo Mateo? Organizó un banquete en su casa para invitar a su familia y amigos publicanos, cobradores de impuestos, y trajo a Jesús para que les hablara de la salvación que hay en él. Así, ¿cuánto? Inmediatamente. A mí me resulta un ejemplo precioso, ¿sí? ¿Qué lo movió? La pregunta es, ¿qué lo movió a que hiciera esto? ¿La fe? ¿Qué movió a Mateo? El amor por su familia, ciertamente, un acto de amor. ¿Qué lo movió? Lo que él había experimentado. Hermanos, ¿saben qué es lo que nos mueve a querer compartirles a las demás personas acerca de Jesucristo? Sí, es cierto que es el amor por ellos en parte, pero también es que entendemos que nos cae el 20 de la grandeza del mensaje y de la salvación que hemos experimentado. Miren, lo hacemos con la comida. Cuando yo voy a un restaurante que me gusta muchísimo, inmediatamente salgo de ahí y les cuento a mi papá, le digo, tienes que ir a este restaurante, es más, yo te invito para que vayas a probar ahí. ¿Es cierto? Rápido lo hacemos porque disfrutamos algo y queremos compartirlo con la gente que amamos. ¿Sabes cuál es el motor para compartir de Jesucristo? El que movió a Mateo es que cuando él vio a Jesús dijo, esto es mucho mejor de todo lo que he vivido. Mis amigos necesitan conocerlo. Y luego la historia menciona, la Biblia menciona la historia de una mujer de Samaria. No puedo describir toda la historia, pero ella se encuentra con Jesús. Y cuando está en el diálogo con Jesús, ella no sabía que Jesús es el Hijo de Dios. Y están hablando y ella descubre, al ver lo que Jesús le está diciendo, cómo en sus palabras había vida para ella. Y cómo Jesús le dijo sin conocerla todo lo que ella estaba viviendo. La mujer quedó sorprendida. Y en eso llegan los discípulos e interrumpen la conversación. Y cuando están ahí interrumpiendo los discípulos, la mujer deja su cántaro y se va corriendo a su pueblo. Y les dice a todos, he encontrado a uno que me ha dicho todas las cosas que yo estoy viviendo. En sus palabras hay vida para mí. Vengan para que ustedes también crean. Y dice que muchos creyeron por la palabra de la mujer y salieron. Y cuando escucharon a Jesús, dice la Biblia, está registrado Juan capítulo 4, que muchos creyeron en él. No sabía todas las escrituras para explicarle. Ahora, no estoy diciendo que no debamos prepararnos, pero si tú dices, yo quiero compartir de Cristo, pero acabo de comenzar, ¿sabes qué hay que hacer? Ve y cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Ve y cuenta lo que tú ya has disfrutado de Dios. Ve y cuenta cómo Él ha perdonado tus pecados, cómo ha traído paz a tu alma, cómo ha traído esperanza, cómo ha traído la salvación de Él, la seguridad en tu alma. Habla con los demás. Hay otro personaje que se llama Felipe, uno de los discípulos de Jesús más adelante, pero el Señor lo llama y Felipe va corriendo con uno de sus amigos que se llama Natanael, y le dice Felipe a Natanael, hey Natanael, hemos encontrado aquel del que hablaban Moisés y los profetas, hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. Y le dice Natanael, ¿a poco de Nazaret puede salir algo bueno? Era un pueblucho. Así le dijo. ¿Y sabe qué le dice Felipe? Ven y ve. Ven y ve.
¿Cuánta teología sabía Felipe? ¿Cuánto le explicó de las escrituras? Además le dijo, encontramos a uno que es el Mesías. ¿A poco de Nazaret? Ven tú y compruébalo con tus propios ojos. Y fue Natanael y llegó con Jesús, y Jesús lo recibe diciéndole, antes de que Felipe te hablara, cuando estabas allá bajo la higuera, yo ya te había visto. No se conocían. Y cae Natanael de rodillas y le dice, en verdad creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Has creído en Jesucristo. Desde ya comienza tu nueva identidad. Ve y dile a la gente, ven y ve. Ven y conoce la palabra de Dios. Ven y escucha la salvación que yo he recibido. Ven y compruébalo con tus propios ojos. Había un hombre que estaba lleno de demonios. La Biblia lo describe como el endemoniado gadareno. Y cuando llega Jesús con su poder, ese hombre vivía desnudo, sucio, vivía entre los sepulcros. Y llega Jesús y Jesús lo liberta de los demonios. Con su poder lo liberta. Y el hombre cae en sí de lo que el Señor había hecho. Y lo cubren, lo visten. Y él le dice a Jesús, déjame ir contigo. Déjame andar como tus discípulos contigo. Y Jesús les dice algo precioso a este hombre. Les dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Quisiera hacer esto, pasarlo, el Señor me dé sabiduría, pero pasarlo de toda esta teoría que estamos hablando de la identidad, pasarlo a la práctica, pasarlo a tu diario vivir. Alguien diría, ¿cómo puedo hacer esto que estás diciendo? ¿Cómo yo puedo empezar a compartir de aquello que he recibido? Lo primero que yo quisiera animarte es que seas una persona intencional en crear relaciones con otras personas. Si tu círculo, a veces les puede ocurrir esto a los que han estado mucho tiempo en la iglesia. Si tu círculo es enteramente cristiano y no conoces personas a quienes compartirles de Cristo, yo quisiera animarte, iglesia, seamos intencionales. De otra manera estaremos escondiendo nuestra luz debajo de un cajón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Seamos intencionales. Estaba en una reunión de pastores. Estaban hablando un tema similar a esto y nos dijeron, pastor, en tu semana, ¿a cuántas personas no creyentes convives? ¿Con cuántos de ellos platicas? Y la verdad es que fue muy triste la respuesta de un gran grupo de pastores. Dijeron, pues con 1 o 2, a lo mucho. ¿Por qué? Porque el trabajo del pastor es atender la congregación y a veces podemos enfocarnos tanto en nuestro trabajo que descuidamos nuestra ¿qué? Identidad, nuestra misión. Y algo que nos decían y que yo creo que aplica para toda la iglesia es compartir el evangelio no es añadirle más cargas y actividades a tu trabajo. No es decir, vamos a poner todos cada 2 meses este día y que la gente diga, no, ya tenemos estudio, ya tenemos esto y aparte otra actividad. No es tan complicado. Es que en tu día a día seas intencional en relacionarte con otros con el fin de compartir tu vida. Yo le puse a este mensaje el evangelio visible, porque creo que cuando una persona, un creyente comparte su vida, si esa persona es una luz verdadera encendida por Jesucristo, automáticamente esa luz va a empezar a alumbrar a esas relaciones que ha formado con amigos, familia, conocidos. Automáticamente va a empezar a hacer luz.
Y eso será confirmado al compartirle la palabra a alguien. Pero empezará una relación muy, vamos a decirlo así, casual, orgánica, en el que una persona simplemente busca relacionarse con el fin de ser luz, lo que Cristo nos llamó a ser. Hermanos, yo sé que disfrutamos de estar juntos como iglesia, pero no nos quedemos encerrados en nosotros mismos. Hay un mundo que necesita escuchar el evangelio y es necesario que seamos intencionales en relacionarnos con los demás. Aprende a ver tu entorno como una misión. Hagámoslo práctico. ¿A dónde te ha llamado Jesucristo a predicar? ¿Has pensado que el lugar donde vives, que el trabajo en el que estás, que los amigos que tienes, quizás Dios te puso ahí con un propósito? Si yo creo que Dios tiene todo el poder y es soberano en el universo, yo no creo en las casualidades, creo en los propósitos de Dios. Y si Dios te puso ahí donde estás, hay un propósito. Si tú eres luz, si tú eres de Cristo, hay un propósito. Y yo quisiera animarte a que hazlo práctico. No pensemos en ir a las naciones en este momento si nuestro círculo inmediato no ha sido nuestra misión. ¿Se entiende esto? Algunos dirán, híjole, es que a lo mejor no he guardado mi testimonio al estar allá afuera. Evidentemente hay que hacer transformación en tu vida. Necesitas que la luz de Cristo te llene para que puedas hacer luz afuera. Acuérdense, no tenemos luz propia. La luz es Jesús y Él refleja su luz en nosotros. ¿Se entiende? Pero sé intencional, que tu campo misionero, yo quisiera que seas práctico, empezaras a pensar hoy, ¿quién está a mi alrededor? ¿A quién yo podría compartirle mi vida para compartirle mi Señor, mi Dios, mi Salvador? ¿Con quién yo podría generar más relación? Miren, estaba yo en mi casa y cayeron un poco de excremento de palomas en mi carro. Y entonces alguien me dijo, se va a dañar luego. Entonces saqué agua y lo empecé a limpiar. Y en eso pasa un vecino que tiene poco tiempo de estar ahí en la colonia, en la cuadra. Vive a 2 casas de mi casa. Y pasa por ahí, se estaciona y viene y me trae una aspiradora. Y me dice, oye vecino, no nos conocemos. Me dice, oye vecino, ahí tengo la aspiradora para que puedas limpiar el carro. Y yo le digo, no hombre, si supieras que ni lavo el carro yo, nada más era por la emergencia de quitar esto, ¿verdad? Pero yo me quedé pensando, digo, no es muy común esto entre vecinos. Yo soy muy cerrado, suelo ser muy cerrado a relacionarme con los demás. Era una oportunidad. Después me lo encuentro en otro lugar y me dice, oye, a ver cuándo hacemos una carne asada. Y yo digo, claro, a ver cuándo hacemos. Pero tengo que ser sincero. A partir de ahí, no he procurado esa relación. No he sido, ¿qué? Intencional. Mi círculo inmediato, a 2 casas de mi casa. ¿Cómo quisiera ir a África si todavía no le predico a mi amigo? Sí. Ahora, yo quiero ser claro en esto. Yo no estoy diciendo que finjamos relaciones. Yo no estoy diciendo esto. A mí me interesa hacer una amistad con él por su persona, pero porque sé que en amor hay un mensaje que él necesita escuchar para su alma. Tengo que ser intencional. Y me he propuesto, esta semana anterior, en un trabajo de mi escuela, me pidieron hacer algunas entrevistas a personas no creyentes. Y luego le hablé a él, le hablé a una persona con la que me corto el pelo, y le hablé a varias personas para hacerles algunas preguntas relacionadas a la fe. Y saben algo que, y yo creo que también por esto estoy predicando esto, porque algo que me conmovió mucho es que en sus respuestas ellos manifestaron una necesidad profunda de Cristo. Las 3 personas con las que hablé dijeron ser creyentes en Dios, pero dijeron no conocer a Jesucristo y no conocer su palabra. Y entonces platicando con ellos yo vi su necesidad. Y luego llegué a mi casa y le pedí perdón al Señor.
Dije, Señor, ¿cómo puede ser que tanto tiempo he estado aquí con ellos y no estaba haciendo luz para ellos? Había escondido mi luz debajo de un cajón. Cuando tú dices que yo tengo que compartir mi vida con otros. La iglesia es el evangelio visible. La predicación es el evangelio hablado. La iglesia es el ¿qué? ¿Sabes qué dijo Jesús? Dice, cuando vean el amor que hay entre ustedes, van a creer. Cuando vean ¿qué? El amor. La iglesia es el evangelio visible. Un miembro de nuestra iglesia, antes de conocer a Cristo, fue a un campamento y ahí escuchó predicaciones y predicaciones del evangelio, pero él me confesó esto, me dijo, me gustaron los mensajes, pero a mí me impactó en ese campamento ver la manera en la que había amor entre ustedes. Era un tipo de relación que yo no había conocido nunca, y eso fue lo que me hizo ver el amor de Dios manifestado. Y por eso, y confirmado con el mensaje que predicaban, yo decidí creer en Jesucristo y hoy está caminando con Cristo. Dios nos permita ser una lámpara encendida. ¿Eres de Cristo? El Señor ya encendió tu lámpara. ¿Va a alumbrar o la vamos a ocultar en cuatro paredes? Quizá tengas que decirle a alguien, ven y ve. No tengo muchas palabras que decirte ahorita, solo sé que descubrí lo mejor de la vida. Ven y ve. Amén. Vamos a orar solamente para concluir este mensaje. Si alguien necesita decirle al Señor, quiero ser una luz en medio de la misión que tú me has puesto, háblele a Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Queremos pedirte que transformes tú nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a ver la necesidad de compartir tu palabra, el evangelio, la salvación, no como una actividad. Ayúdanos a verlo como una misión para nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a abrazar esto, Señor. Es tan importante la salvación que tú nos has dado, que no sería amor si lo guardamos y lo callamos. Ayúdanos a amar verdaderamente a las personas. Ayúdanos a ser intencionales en relacionarnos, a compartir nuestras vidas, a no ser egoístas y solo pensar en nosotros, ya nos salvamos y eso fue suficiente. Ayúdanos a compartir nuestras vidas con los demás, porque tú así lo hiciste, tú dejaste tu trono para venir por nosotros. Ayúdanos a dejar nuestra comodidad para amar a los demás y extenderles de tu palabra y de tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga.